Bueno, hoy les quiero contar una historia muy especial, es de mi vida personal. Cuando yo tenía aproximadamente 5 años, por allá en los años 90, hagan cuenta ustedes, celebramos la primera comunión de mi hermana mayor, de Claudia. Y recuerdo mucho esa fiesta que fue en el barrio Floralia, un barrio muy popular de aquí de Cali, donde crecí, la mayor parte de mi vida viví allá. ¿Por qué la recuerdo tanto? Porque estaban mis papás, mis tíos, mis primos, muchos amigos, y eran esas fiestas chéveres de barrio. Recuerdo entonces que desde esa época, ya tenía 5 años, empezó mi gusto y mi pasión por la salsa. Y recuerdo también que ese día mi papá me mostró un long play que tenía una carátula que se llamaba Cielo de Tambores, del reconocido maestro Jairo Varela. Desde entonces, creo yo, empezó mi gusto y mi amor por el grupo Nietzsche. Hoy en día, pues el maestro Jairo ya no está con nosotros, desafortunadamente, pero sí dejó un legado muy importante que ha sido cuidadosamente, valga la redundancia, cuidado por personalidades muy importantes en Santiago de Cali. Su familia, por ejemplo, y grandes músicos. Hoy en Made in Cali precisamente nos acompaña uno de ellos, José Aguirre. Bienvenidos. Maestro, ¿quién es Jairo Varela para usted? ¿Qué significa? Bueno, Jairo Varela para mí es un genio que la música, que la tierra chocuana colombiana parió. Un hombre que marcó la vida de mucha gente, la mía especialmente de muy chico, cuando me enteré que salió la música de él, que salió un grupo que se llamaba Nietzsche. Yo empecé a oírlo y me causó unas sensaciones muy bonitas y un deseo muy grande de hacer ese género, de hacer esa música. Y empecé a seguirlo y a admirarlo, y yo creo que definitivamente es uno de los personajes más grandes que la música de nuestro país ha dado. ¿Usted cuántos años tenía aproximadamente? ¿10, 12? Cuando el grupo Nietzsche salió yo tenía 11, 12 años más o menos. ¿Y cómo llega José Aguirre a trabajar directamente con el grupo Nietzsche? Bueno, yo llegué a esta ciudad para el año 88. Empecé a tocar por ahí en varios sitios y eso, como se sabe, uno conoce gente, va socializando, lo que llaman hoy día networking. Y alguien me llevó a conocer a Jairo, una persona que yo quiero mucho también, el maestro Jorge Huertas, tresista de los del Caney, que es un grupo con el que yo estaba tocando en ese momento. Y le habló a Jairo de un pelado que estaba por ahí recién llegado, que escribía arreglos y canciones y que tocaba la trompeta. Entonces, por ahí se empezó a dar el nexo, pero fue hasta ya como el 90 más o menos que Jairo me dejó participar en algo, no con Nietzsche, sino con otras cosas de proyectos alternos que él tenía. Y ahí empezó, digamos, como a visualizarme, a verme lo que hacía, y ya para el 92 me convoca como arreglista y como su coproductor y como trompetista para el álbum Un Alto en el Camino. Sí. Ahí comienza mi trayectoria con él, y bueno, lo que hay de ahí para acá pues es un montón de vivencias y de música, de discos y de todo, que ha sido un viaje muy bonito. Muy bonito, bueno, pero devolvámonos un poco en el tiempo y hablemos de ese José Aguirre de pequeño que se empezó a inclinar y a gustarle la música. Ustedes vienen de Pereira, tu familia es de allá, vienes, te radicas en Cali. Más o menos, ¿a qué edad empezaste como a decir, oh, la música es lo mío? Eso fue cuando yo entré a primero de bachillerato. Que en el colegio había una banda sinfónica. ¿Aquí en Cali ya? No. ¿Todavía estabas allá? Allá. Ahí vivía en el departamento de Caldas. Y en Caldas, en esos años empezó un proyecto, una siembra cultural que hizo la Secretaría de Fomento y Turismo, que era mandar directores de bandas a todos los pueblos del departamento a formar alumnos para formar bandas sinfónicas en todos esos pueblos. Entonces la banda estaba en ese Colegio Nacional de Oriente de Caldas, en un pueblo que se llama Pensilvania Caldas, donde yo estaba viviendo de paso. En ese pueblo duramos 3 años viviendo, y en esos 3 años fue que conocí la música. Un maestro que era un trompetista formidable, ya murió hace un año quizá. Él fue la persona que me mostró la música. Entonces yo entré a estudiar con él y empecé a estudiar armonía, orquestación, la trompeta. Todo eso era basado en lo que tocaban las bandas sinfónicas, que
que pues digamos que en ese movimiento se toca mucha música folclórica de Colombia, porros, pasillos, bambucos, marchas militares también, y esa fue mi formación, digamos, inicial. Esos 3 años fueron vitales. Ahí yo a los 12 años ya estaba escribiendo arreglos para banda. Fue una formación muy bonita que agradezco mucho. El maestro se murió ya hace como un año, lo lloré mares porque yo estaba ese día en un concierto en San Francisco, California, y cuando me enteré que había muerto me dio muy duro porque ese señor fue para mí como un ángel, una persona que Dios puso y que me direccionó mi vida, me mostró lo que yo iba a hacer desde los 10 años. Fue algo muy bonito que sucedió conmigo. Y durante todo ese proceso, ¿qué papel jugó Alba, su mamá? Mi mamá es una santa, ya lo he dicho en muchas ocasiones. Mi madre es la persona más linda que ha pasado por mi vida, que la tengo aún, gracias a Dios. Mi mamá, con el amor de esas madres abnegadas y apoyando a sus hijos. Yo estudié porque mi mamá dijo que tenía que estudiar, porque por mi papá no hubiera estudiado. Y siempre ese apoyo de ella fue vital en todo momento, en todo momento, en las decisiones que tomé siendo tan niño. Ella estaba siempre mostrándome el camino y echándome la bendición, que es lo que yo digo. Habla usted de pronto que de su papá no tuvo tanto apoyo, pero él alcanzó a verlo porque pues ya no está en este plano, pero alcanzó a verlo como músico. Sí, claro. ¿Y se reivindicó de pronto? Sí. Mi papá era un campesino del eje cafetero, una persona fuerte de carácter, con muchos errores, muchísimos errores, y con una personalidad bastante hostil, incluso en la familia. Pero al final del día también tenía amor, ¿no? O sea, creo que lo manifestaba en muy pocas ocasiones, pero estuvo ahí, y yo lo bendije hasta sus últimos días. Fue cuando fui a la casa a contar, a pesar de que él era músico, ¿no? Él era tiplero, papá tocaba el tiple lindísimo. Creo que nunca veía a nadie tocar el tiple como le sonaba a mi papá. Y cuando yo llegué con la noticia de que iba a ser músico, el primero que me dijo que coja oficio fue él. Me dijo, coja oficio, ¿cuál músico? Seguro él tenía vivencias malas de la profesión, o quién sabe, porque nunca se lo pregunté. Y entonces lo vio desde su perspectiva, y aún así pues yo no le hice caso. Yo seguí en eso porque a mí me fascinó eso, el mundo de la música, y cada día me fui como afiebrando más, y me metí, pero digamos de pies y cabeza, como popularmente dice uno. Entonces, pero nada, mi papá se enteró, estuvo conmigo, ya yo era director del grupo Nietzsche cuando mi papá murió. Y él se gozaba mucho, nunca le gustó la salsa. ¿Y entonces? Mi papá era de otros tipos de música, decía que él no entendía eso, pero pues que qué bueno que lo estaba haciendo. Y entonces era muy chistoso mi papá en ese aspecto, porque no tenía la mente muy abierta para modernidades y para cosas. Entonces, pero nada, igual que mi papá, que me preguntas que si se reivindicó, lo hizo mucha gente de la familia. Por el lado Ocampo, Ocampo, que es la familia de mi mamá, materna, sí. Está toda la parte académica de mi familia. Ahí hay científicos, ahí hay escritores, ahí hay muchos profesores. Y cuando ellos le preguntaban, sobre todo el que es científico, le preguntaba a mi mamá, ve, ¿y tus hijos qué? Entonces ella decía, sí, ellos van a ser músicos. Y ellos decían, ay, por Dios, Alba, decirles que cojan oficio, que van a poner con esa vaina, eso que van a hacer los muchachos, van a perder en la vida. Entonces mi mamá me contaba y le decía, madre, no te preocupes, que yo no me voy a perder, yo voy a ser una buena persona, y yo voy a sacar adelante esta familia. Entonces, mi tío se doctoró en la Universidad de Gainesville, en la Florida. Y cuando él estaba estudiando, ya a punto de graduarse en su PhD allá, yo fui con Nietzsche a tocar a esa universidad. Y allá nos encontramos, y él, esa noche nos fuimos a conversar y me pidió perdón. Me dijo, José, yo te quiero hace tiempo hablar, y yo te quiero hoy pedir perdón porque yo fui muy necio en las palabras que dije,
Yo imagino que usted la sabe porque su mamá le había dado cuenta. Le dije, sí, claro, pero no hay problema. Y me dijo, no, yo no puedo creer que yo hubiera sido tan necio de decir palabras así, yo te admiro demasiado, tú eres el... Él dice que yo soy como el mejor de la familia, algo así, como, Sí, el que el... sacó la cara por la familia. Sí, como Sí. que el admirable de la familia. Le digo, no, si tú eres el doctor, eres el científico. Entonces me dice, no, pero lo que tú haces es loable, es demasiado grande, es muy bonito. Entonces, bueno, digamos que empatamos ahí, pero toda la familia se reivindicó, sobre todo ellos que nos veían. Hablo de nos porque los que hicimos música, digamos que a este nivel profesional, fue mi hermano Leo, que es un formidable músico también, arreglista y compositor y trombonista, y estuvo en el grupo Nietzsche, fue director del grupo Nietzsche. Cuando yo me fui a Nietzsche, él quedó director. Musical. Sí, estuvo en una temporada de varios años y trabaja con diferentes artistas de la salsa también. Es un músico muy grande que yo admiro mucho también. Y si hablamos de esos 11 hermanos, ustedes son 11 hermanos, músicos también, ¿qué podemos decir? Una familia muy amorosa, muy linda. 8 de una primera esposa y 3 de mi mamá. Mi mamá terminó de criar a los otros cuando quedaron huérfanos. Y todos músicos. Pasa que nadie lo hizo profesionalmente, pero en mi casa mis hermanas, que son 3, todas cantan. Tocan instrumentos, tocan guitarra, tocan tiple. Todos son músicos. O sea, la vena musical está por el lado Aguirre. Y la vena, digamos, académica y todo lo que es escribir y todo ese tema está por el lado Ocampo. Exacto. Ocampo. Bueno, hablemos ahora de Adriana Chamorro. ¿Quién es Adriana Chamorro en su vida? Bueno, pues Adriana es mi esposa, es una mujer admirable, una persona que amo, que la conocí aquí en Cali. Cuando la vi, eso fue para el 88, recién llegado, yo estaba tocando, yo tocaba por ahí en restaurantes y en nightclubs, en La Sexta, por allá por la 70. Sí. Empecé a buscarme cómo desarrollarme aquí en la ciudad, porque yo llegué acá sin conocer a nadie, ¿no? ¿Cuántos años tenía cuando llegó? Tenía 18. Joven. 18, sí, estaba muy joven. Y en ese, digamos, trayecto de tocar por ahí y eso, un día llegaron 2 muchachas muy bonitas a cantar en un grupo que se llamaba Cóctel, con el que yo he tocado. Y yo me quedé loco con las 2, eran muy bonitas, hermanas. Entonces me dijeron que eran las hermanitas Chamorro, que eran Adriana, que era la menor, y su hermana Mayerlin. A mí me fascinaron las 2, pero pues obviamente, digamos que como que la persona físicamente que yo me había soñado mucho, que yo quería conocer, era Adriana. Yo siempre quise una mujer morena, como bajita, como... ¿Cómo es ella? El cuerpo de ella, sí. Su cabello. Sí, así, y cuando la conocí, pues yo quedé loco. Yo inmediatamente, ella dice que yo empecé a echarle los pelos rapidísimo. Fue amor a primera vista. Sí, yo empecé a visitarla, ella me invitó a su casa, no me paró muchas bolas, la verdad, al comienzo. Tuve un año como rogando ahí, y un año de amigos, luego 6 años de novios, y llevamos 25 de casados, 26. Nos casamos en el 99, ya. Sí. Y tenemos pues la madre de mis 2 hijos. Es, digamos, mi socia de vida con la que hemos construido la familia y con la que hemos hecho pues lo que hemos hecho de nuestras vidas. He sido muy afortunado en encontrar a esa mujer en mi vida, porque ahí estamos y la amo cada día más. Es una persona muy admirable. Y músico también, es cantante, ¿no? Como cantante es maravillosa. Como cantante es maravillosa, es una mujer con un talento natural. Abre la boca y canta afinado y tiene muchísimas virtudes artísticas, claro. Y si hablamos de Juan José y Cristian, ¿quiénes son? Bueno, Juan José, mi hijo mayor, nació en Cali, Cristian también, ambos nacieron aquí, en la clínica Valle del Lili. Okay. Juan José acaba de graduarse de la Universidad de Berkeley, en Boston, Massachusetts. Una cosa que me hace muy feliz, porque esa fue una universidad a la que yo quise ir y no tuve la posibilidad en aquellos años por los avatares de la vida. Pero la vida me dio la felicidad de que él fuese a estudiar allá. Es un músico maravilloso, pianista, compositor, arreglista, está produciendo ya muchas cosas y yo
creo que él tiene rasgos de genialidad. Es un chico increíblemente talentoso. Ya tiene Grammy a bordo porque él es el director de Nietzsche Sinfónico, el que dirige la Orquesta Sinfónica Nacional para ese proyecto. Produjo conmigo ese álbum, así que ya estamos involucrados en cantidades de cosas. Hicimos discos para otros artistas también ya. Y ya él está haciendo proyectos solo que lo están llamando a él. Y bueno, es un músico extraordinario. Lo amo, pues mi hijo mayor. ¿Cuántos años tiene? 23. Y Cristian Alejandro, el menor, tiene 18 años, también es caleño. Tiene el talento así visible para la música, es muy rítmico, es afinado, canta bonito, pero no quiere hacer música. Dice que él quiere business, así que entró a la FIU a estudiar business y está contento hasta ahora. Yo lo que le dije fue, si eso es lo que te dicta el corazón, dale. Y como usted lo hablamos tras cámaras, y es, si la música lo busca, de pronto lo encuentra y de pronto se mete, no con la salsa, pero sí con otros géneros. Le fascina la salsa. ¿Tú sabes qué pasa? Okay. Sí, él es muy de músicas urbanas, el chico. Juan José es más el mayor. Entenderás que como es director de sinfónica y todo eso, pues entonces el mundo clásico y le gusta el jazz. Y él tiene una mente muy abierta para muchas músicas. Cristian es más del mundo urbano, a él le gusta Eminem y le gusta Bad Bunny y le gusta, y de hecho me gusta mucho porque me muestra muchas de esas cosas y me abre la cabeza a otras vertientes que a veces uno, si alguien no lo indica, quizá uno no llega. Él me habla de artistas que a veces no conozco. Y es muy talentoso. Y ahora yo creo que con la fiebre, a pesar de que sus padres somos salseros y director del grupo Nietzsche y todo lo que tú quieras, yo creo que la fiebre de la salsa le llegó por Bad Bunny. Porque Bad Bunny con ese disco que hizo de Debí tirar más fotos, donde graba Plena y todas esas cosas de la cultura puertorriqueña tan bonitas, que además es muy impresionante lo que hizo él. Y esos temas de salsa que grabó, a él le fascinaron. Y por ahí, con su grupo de amigos, que ninguno era de la salsa, se agarraron a oír salsa, entonces ya se la pasan descubriendo que Frankie Ruiz, que Héctor Lavoe, anda oyendo a Héctor Lavoe por arriba y para abajo, loco con la música. Y obviamente el grupo Nietzsche le fascina mucho, pues por obvias razones. Y entonces yo le digo que no le huya a la música, porque él es muy talentoso. Y yo le digo, yo creo que tú eres un músico natural, de corazón, no le huyas a la música. Si de pronto pasas tiempo huyéndole, algún día la música te va a alcanzar, y si te demoras mucho para hacerle caso, puede ser que te arrepientas de no haberle hecho más temprano caso. Pero bueno, es un chico y está descubriendo su vida y acaba de graduarse de high school en el Cypress Bay, allá en Weston, Florida, y acaba de entrar a la universidad a estudiar business. Algo muy importante que decía usted, y es que bueno, ese hijo mayor que es músico y que la verdad ha hecho cosas increíbles. Yo lo vi dirigir con usted el Nietzsche Sinfónico que se presentaron aquí en Cali, y la verdad fue un concierto maravilloso. Y entrar a esa universidad donde él estaba, hay dos opciones: o pagar muchísimo dinero o ganarse una beca. Él se ganó la beca. ¿Cómo fue? Sí, parte del plan nuestro para irnos a Estados Unidos era ese, que estudiaran allá, sobre todo mucho por esa universidad. Y eso pues se veía una cosa un poco utópica, llegar allá, porque lo que dices tú, una universidad que es muy cara, o conseguir la beca. Llegamos allá y él empezó a hacer todo lo pertinente para eso. Él fue a Boston, a pesar de que fue en plena pandemia, cuando ya se pudo abrir, pudiendo haber hecho la audición virtual. Él dijo, yo quiero ir allá y que me vean. Entonces él se fue, presentó la audición y se ganó la beca. Entonces él estudió becado toda la carrera. Todos los semestres fue el top 5 de la universidad, de los mejores estudiantes. Terminó como tutor de la universidad. ¡Qué orgullo! Con alumnos. Y no, o sea, una cosa así como que increíble, ¿no? Entonces fue muy bueno. Es una universidad a la que muchos músicos quieren acceder, y pues es difícil, ¿no?
Ahí se graduó Juan Luis Guerra. Ajá. Esa es una universidad muy Qué afortunados son Sí. esos papás orgullosos, además de ver que también están como esos hijos siguiendo el legado de sus padres. Correcto. Bueno, ustedes se fueron hace 10 años como familia a vivir a Miami. ¿Cuáles han sido esos más grandes desafíos o retos, pero a su vez también cuáles han sido esas grandes bendiciones que han tenido? Bueno, yo te decía que fueron varias las situaciones por las que nos fuimos. Una, ese tema de la universidad, de las universidades. Otra fue porque empezó a tomar vuelo digamos, la etapa nueva de Nietzsche, que es en la que yo regreso a manejar el grupo Nietzsche como director musical y como productor. 2015. Sí. Entonces, necesitaba estar en un lugar equidistante de todos los sitios donde nos movemos regularmente. Entonces, el mejor lugar para eso es Miami porque está cerca a Puerto Rico, está cerca a República Dominicana, tomas un vuelo 3 horas a Nueva York, de Los Ángeles pues está mucho más cerca que de acá, aunque todavía son 5 horas de Miami a Los Ángeles en avión, pero digamos que es el lugar más de donde uno se puede mover más fácil para cualquier lado de los Estados Unidos, para Canadá, para México, para todo Centroamérica, y esa fue la razón. Entonces, han sido muchas las bendiciones. Estados Unidos es un país muy interesante, con muchas cosas buenas, con muchas facilidades, con una forma de desenvolver todo que es muy práctica, muy fácil para todo. Y creo que si el que llega allí con ganas de progresar, de sacarle partido a la vida y de hacer cosas, lo logra fácilmente. El que se vaya con el plan de vagar o de los atajos y como de esa cuestión de la vuelta, pues sí, es como del truco, Sí. no va para ningún lado. Ese no es el país. Allá el que vaya a trabajar y a edificar, lo hace fácil porque las ayudas están. Creo que es una sociedad para eso. Hasta el momento hemos vivido muy tranquilos, muy contentos allí. Yo viajo mucho, pues todo el tiempo estoy con el grupo Nietzsche por el mundo entero viajando, y obviamente pues a uno de los lugares donde más vengo es a Colombia porque pues aquí está el resto del grupo, ¿no? Allá vivimos 5, aquí vive todos los demás. Y siempre tenemos muchos shows acá y tenemos grabaciones y tenemos entrevistas y actividades por todos lados, así que mi conexión con Colombia sigue siendo total. Y además de la familia, ¿qué es lo que más extraña de Colombia y de Cali específicamente? Mucho la comida, aunque en Miami pues, es una ciudad muy latina y hay cantidades de restaurantes de peruanos, venezolanos, cubanos, puertorriqueños, dominicanos y colombianos a montón. Pero aún así, por ejemplo, comida del Pacífico casi no hay. Entonces, cuando vengo a Cali me enloquezco comiendo la gastronomía del Pacífico, que es única y que es maravillosa. También, obviamente, el calor humano. Los Estados Unidos pues, es un país donde es todo como muy frío, ¿no? A veces uno no sabe quién vive al lado, ni a nadie le interesa, que es bueno, pero no. A veces Sí, como que el hecho de que a nadie le interese la vida de los demás, pues eso es chévere, pero también a veces uno necesita como alguien con quien contar para alguna situación, ¿no? Eso sucede. Obviamente uno allá también se conoce con mucha gente de acá, gente que está en diferentes profesiones, que el médico, que el abogado, que el contador, y entonces uno se desenvuelve mucho en ese medio, pero ha sido una experiencia muy bonita, muy bonita. Mis hijos desde que llegaron se adaptaron fácil. El idioma lo llevaban ya de acá porque ellos estaban en colegios aquí bilingües. Lo perfeccionaron allá y bueno, ese ha sido como el mundo en el que nos movemos, pero estamos muy contentos. Sí. Maestro, ¿quién es Yanila Varela para usted? Yanila Varela es una de las personas que yo más quiero en esta vida, una persona que admiro demasiado. Es una persona con unas calidades humanas, con un sentido de la vida, con un sentido de gratitud y con un fervor enorme por cuidar a su familia, su raíz, por mantenerla, por preservarla y enaltecerla. Estoy hablando desde Teresita Varela, la poetisa, escritora,
luego su padre Jairo Varela, que para ella es su mayor estandarte. Creo que Yanila enfocó su vida en hacer esa labor con la obra de su papá, y en ese orden de ideas tomó las directivas del Grupo Nietzsche y de la familia además, organizó todo, y es lo que estamos viendo, el resultado de lo que está pasando con el Grupo Nietzsche, porque al final del día, pues yo ya había trabajado con su papá y muchos años, hice mucha música, pero cuando regreso al Grupo Nietzsche es convocado por ella, y el espaldarazo y la mano en el hombro de trabaja y vamos a hacerlo, es ella, porque también, digamos, encontró en mí esa persona en quien confiar para poder lograr ese propósito de seguir la ruta del Grupo Nietzsche hacia donde debe ir, que tiene que ser hacia la excelencia siempre. Su papá era un hombre sumamente disciplinado y muy entregado a su música, muy prolijo en lo que hacía y muy cuidadoso. Y digamos que yo tengo esa escuela. Entonces, en consecuencia de eso, hicimos un clic con Yanila enorme, que a mí me hace muy feliz, y ella también está muy satisfecha con el trabajo que yo he hecho. Y juntos nos echamos al hombro esta nueva etapa del grupo, que ha resultado maravillosa, con cantidades de premios a nivel mundial, sí, con cantidades de reconocimientos, con cantidades de shows, y con lo más importante, que es el reconocimiento de la gente. Donde vamos, la gente manifiesta cariño, manifiesta amor, y nos dan muchos agradecimientos por lo que hacemos. Entonces, eso es Yanila Varela, una mujer intelectual que habla muy poco, habla solamente lo necesario, y que tiene a cuestas todo este universo Nietzsche, que ella vive por eso y respira por eso. Ese es su estandarte y su mayor bendición y su mayor proyecto de vida, ¿no? Maestro, lo hablábamos ahora precisamente cuando nos encontramos antes de iniciar la grabación de este programa, y es que de pronto el miedo cuando se va el maestro Jairo Varela es que el Grupo Nietzsche decayera. Pero hemos visto con los años que ahora están mucho más fuerte que nunca, que es exitoso a nivel internacional, que no paran, que cada año están como más arriba, que son solicitados a nivel mundial en muchas partes del mundo. ¿Cree usted que este éxito se debe también como a esa labor y a esa batuta que ha ejercido su hija, obviamente con el apoyo y el trabajo con todos ustedes? Yo creo que es un conjunto de cosas. A ver, estamos claros que Varela fue un monstruo, sí, un genio. Entonces creó una empresa que se llama Grupo Nietzsche, y compuso una música que caló en el corazón de generaciones, de manera increíble, y no una canción, ni dos, ni tres, no, cantidades, decenas de canciones. Entonces eso empezó a darle una identidad a la salsa de Colombia, a darle un sonido y a darle un nivel lírico, del cual se siente muy orgullosa la gente de Colombia, sobre todo la gente del Pacífico colombiano. Cuando nosotros tocamos en el Pacífico, acabamos de tocar en Itzmina, venimos desde Itzmina de tocar en San Pacho allá, y lo que se siente al tocar en el Chocó con Nietzsche es una cosa como espiritual, digo yo, porque es como una experiencia que no se vive en otro lado, y siempre que llegamos ahí es como conectarse a tierra, y como yo siempre digo que es una rendición de cuenta al pueblo de Jairo. Jairo no era de Itzmina, pero pues chocuano, ¿no? Y entonces eso está claro. Después que él se va, queda la opción de seguir o apagar motores o qué pasa. Entonces ahí es donde entra la intuición y la visión de Yanila, que dice, bueno, me quedo. Jairo muere en 2012 y pasan esos años del duelo y del caos de todo. Se fue el motor, el centro. Y ella empieza a organizar todas las cosas. Para 2015 me llama a mí, y entonces empezamos este proceso del que hablábamos ahora, y poco a poco hemos ido moldeando las cosas, ella desde lo ejecutivo y con todos los hilos de todo lo
que significa ser presidente de la compañía, además hija de Jairo Varela, hermana mayor de 5 socios que son los hijos de Jairo. Y yo en el tema musical, con todo el conocimiento que adquirí trabajando con Jairo en alrededor de 11 producciones discográficas en las que yo fui coproductor, transcriptor, arreglista y trompetista y varias cosas más en esos discos, que tienen música que pues está en el ADN de la gente de la salsa, ¿no? Entonces fuimos moldeando poco a poco eso y yo hemos creado un proyecto, como un concepto que ella y yo le hemos llamado Raíz y Alas. Entonces es eso, Raíz y Alas, su nombre lo indica, sí. Hay que mantener la raíz, pero hay que tener unas alas para poder ir al futuro, porque Jairo siempre fue un hombre vanguardista. Jairo no fue un hombre retrógrada nunca, ni fue una persona que veía la vida ni manejaba nada con retrovisor. Jairo iba para adelante, no le temía a las tecnologías nuevas ni a nada. O sea, al contrario, amaba esa vaina. O sea, Jairo quería ir siempre al futuro. Innovar. Exacto. Entonces, el concepto Raíz y Alas ha funcionado muy bien, porque ahí hay músicos en el grupo como Osvaldo Espino, que de los 45 años que tiene el grupo, Osvaldo está hace 42. El tipo que grabó Cali Pachanguero, que grabó toda esa música de antes y sigue grabando hoy día. Esa identidad está ahí. Es una raíz insondable. Y está, digamos, Fabio Celorio, un bongocero que lleva 23 años en el grupo Nietzsche. Hay músicos que llevan 15 años, hay músicos que llevan... Y hay un grupo de gente que es la que entra cuando yo vuelvo al grupo, que es lo que yo le llamo las alas, que son muchachos como Luis Araque, que es un chico de 24 años, que entró al grupo muy jovencito. Está Alejandro Íñigo, que es un muchachito cubano caleño, que es hijo de cubanos, pero residenciados aquí, le trajeron muy niño, talento impresionante. Es un chico también, tiene 27 años, 28. Pelados. Está Fito Echeverría, un muchacho que trajimos de Barranquilla para el grupo, y está Alex Torres, que es el mayor de los 4. Pero asimismo hay otros muchachos muy jóvenes, el pianista Víctor González, que lo entré yo también. Digamos, esos son las alas. Como son muchachos, son los que están trayendo los nuevos públicos, los que están en la dinámica moderna de todo. Y entonces yo aquí desde la raíz les voy soltando la pita de acuerdo a lo que la Cometa va pidiendo, pero con cuidado, y con Yanila manejando siempre los motores desde aquí, desde la raíz. Y eso nos ha resultado muy bien, porque estos muchachos nuevos han entendido la dinámica de trabajar en disciplina, de trabajar en buena onda y de ser altamente profesionales. El grupo Nietzsche tiene el legado de Jairo en lo musical, porque sigue siendo con excelencia musical, que es lo que buscamos siempre. Y también el legado de la disciplina, porque Jairo era vertical en la disciplina. Cuando Jairo decía las 8, era las 8, no las 8:01 ni 2, era vertical. Y eso lo conservamos. Y entonces en ese orden de ideas funcionan las cosas muy bien. Y vamos para arriba, sí, y por más Grammy. Sí, la Cometa sigue pidiendo hilo y se lo vamos dando, con cuidado, con respeto. Están pasando cosas muy bonitas. Ya nos hemos ganado 3 Grammys. Con el disco 40, que fue el primer inédito que hicimos después de Jairo, que ha resultado ser una maravilla. La canción Algo que se quede pasó 500 millones de reproducciones en las plataformas digitales. Está top en la música latina. Es increíble, porque nos decía la gente de One RPM esta semana que en el género es la canción más vista en todas las plataformas digitales. Algo que se quede, solamente superada por el mismo grupo Nietzsche con Sin Sentimiento. Ay, qué bonito. O sea, es increíble. Y ese álbum es top también, el álbum 40. Luego hicimos el álbum Nietzsche Sinfónico, que es una de las obras más lindas que hemos hecho, por lo sublime de la Orquesta Sinfónica, por lo que es ese álbum. Y pues también tuvimos la dicha de ganarnos el Latin Grammy, y tuvimos la nominación del Grammy Awards. No lo ganamos, pero bueno, estuvimos nominados, ya ganamos todos los premios que hay. Es una bendición enorme. Yo creo que cada vez más el grupo Nietzsche se convierte en una leyenda. Creo que fue lo que Jairo siempre visualizó
trabajó para eso, hizo música para eso y dejó un legado sobre el que nosotros seguimos trabajando y dándole más alas con toda la reverencia y el cuidado y el respeto posible para que se vuelva forever. Cuando nosotros no estemos también, que haya el grupo Nietzsche, pero que esté en manos de gente responsable y gente que tenga, digamos, el mismo pensamiento y la misma decisión de que siga siendo grande. Porque si no, la memoria se pierde o está en malas manos, toma rutas que no deben ser. Por eso es que cuidamos tanto con quién hacemos una colaboración, a quién aceptamos, a quién no. Y bueno, ahí estamos. Y seguimos. Vamos a tener un futuro como hasta ahora, prosperando y prosperando. ¿Cuál es esa enseñanza más grande o más bonita que le dejó Jairo Varela? Jairo fue un rey conmigo. Cuando yo estaba muy muchacho, yo entré al grupo Nietzsche de 22 años. Y Jairo fue un rey conmigo siempre. Desde que me compré mi primer carro, desde que le regalé un apartamento a mi mamá, todo eso fue fiado a Jairo. Cuando llegué con ese carro ahí al estudio, entonces él me dijo, Anita, hacete para allá, yo lo manejo, y le dimos una vuelta a la cuadra. Fue un rey, o sea, la verdad, fue una persona que me dio un trato muy bonito siempre. Trabajé con él muchas horas porque hicimos mucha música, o sea, cuando hicimos esos álbumes donde estaban Gotas de Lluvia, La Magia de Tus Besos, La Canoa Ranchada, Eres, Prueba de Fuego, todo eso que hicimos juntos, incluso la parte en la cárcel que fue tan dura, que yo iba pues todos los días allá a escribir con él. Entonces vivimos muchas cosas, en los viajes también. Fueron muchas enseñanzas. Yo creo que lo más grande que me queda de Jairo, aparte de su amistad y su cariño conmigo y mi familia, porque él no llegó a conocer a Cristian, pero a Juan José sí. Y las primeras rosas que llegaron para Adriana cuando nació Juan José fue Jairo. Sí, o sea, una cosa. Entonces, creo que el respeto por la música, el respeto por una producción de un disco, afrontar una producción de un disco, si yo no hubiera trabajado con Jairo, yo no hubiera podido llegar a entender cómo es la reverencia de producir música bien producida. Hoy en día mucha gente pasa por encima de los fundamentos y de muchas cosas simplemente porque creen que una computadora hace todo y lo perfecciona, y esa no es la manera. El respeto por una producción musical, en ese estudio no se podía ni respirar. Podía estar lleno de gente, de músicos, y ahí no se podía oír absolutamente nada sino la voz de Jairo y el que estuviera trabajando con él en la creación, que pues en esos discos era yo. Estuvo otra gente con la que trabajó en otros años y me imagino que era la misma dinámica. Pero ahí todo el mundo sabía que ni opiniones, ni venir a tocar ahí cuando la música sonaba, o a zapatear alguna vez, con él no se podía absolutamente nada de eso. Era un hombre sumamente delicado a la hora de hacer su arte, de hacer su música. Y lo otro es la disciplina, porque él no admitía que un músico se tomara una cerveza antes de subirse al escenario. Antes le decía, pero una cerveza, no, tienes $200 de multa por tomarte esa cerveza. O llegar al lobby del hotel, esos zapatos están sucios, tienes $300 de multa. Maestro, pues yo voy y los limpio. Va a limpiarlos, pues ya tiene la multa. Ese saco está arrugado, multa. Si no llegaste a tiempo a la salida para un show, llegas al show, tienes $500 de multa, y si no llegas al show, expulsado. O sea, vertical. Y eso a uno le parecía, uno de muchachos de pronto podía decir, qué exagerado. Pero no. Y cuando hoy día que hay tanta posibilidad de ver uno, pues la información que hay de tanta gente y eso, entonces uno se ve documentales de Sinatra, de Quincy Jones, documentales de tipos como James Brown. Y cuando yo veo la historia de James Brown, yo creo que Jairo se había leído o estaba muy informado de James Brown, porque Jairo era como un James Brown. James Brown era impecable y su orquesta era impecable, los mismos zapatos, las mismas medias, el cinturón, el tipo, o sea, y las coreografías, todo lo que el tipo hizo. Para mí, que nunca se lo escuché decir a Jairo, pero para mí que uno de los que seguramente que una inspiración muy fuerte para él debe haber sido James Brown.
Ok, maestro. Bueno, nos podríamos quedar aquí días enteros conociendo estas maravillosas anécdotas, historias, conociendo de su vida, que es muy interesante, pero el tiempo se nos va agotando y usted también tiene muchos compromisos. Solo una última pregunta. ¿Cuál es su canción favorita del grupo Nietzsche? Bueno, es difícil porque dentro de un mar de música tan grande que se ha hecho, que hizo Jairo, difícil, pero digamos que una canción que a mí me toca mucho el corazón y me toca tanto que cuando yo entré para ese álbum que hice, que era el álbum de 35 aniversario, en 2015, la escogí. Es una canción que se llama Cicatrices. Ok. Esa canción me toca muchísimo, me parece que es una canción demasiado bonita, demasiado... ¿Quién la compuso? Jairo, sí, claro, sí. Eso está en el álbum... No sé si es el álbum de donde está Cali Pachanguero, no estoy seguro qué álbum es. Cicatrices, vamos a escucharla. Es una letra increíble del sentir de una persona como era Jairo. Esa canción me parece muy buena y esa versión que hicimos me gustó mucho. Y me gusta tanto que en algún momento yo quisiera volverla a grabar. Yo no sé si en algún Nietzsche sinfónico, en algo, porque a Yanila también le gusta mucho. Y digamos que de la parte romántica, muy difícil decir una canción, pero yo creo que una de las composiciones más grandes que Jairo hizo, en la que mostró ya un nivel como literato, como ya de alguien que escribe libros, yo creo que Un día después. Okay. En el mismo lugar sigue Cartagena. Esa composición, como composición, es una cosa para mí maravillosa. Y si me permites otra, pues diría que Busca por Dentro, que es mucho más conocida, pero lo que me sucede a mí con Un día después es que yo siento, esa fue una de las últimas canciones que Jairo hizo en su última etapa, y siento que estaba a un nivel, lo que iba a dar Jairo a partir de ahora era una cosa más brutal todavía. Lo que seguía, si estuviera vivo. Sí, porque generalmente, tú sabes, los escritores, los compositores, todo eso, pues con más años viene más sabiduría y viene más información y más sentir, más de todo, y es cuando se hacen las mejores obras, se supone, ¿no? La madurez de la vida. Entonces, digamos que Cicatrices, Un día después y Busca por Dentro. Bueno, maestro, muchas gracias por sacar ese espacio para Made in Cali. Sabemos que su agenda es súper apretada, pero tuvimos el honor, el placer y el gusto de tenerlo aquí y esperamos que se den una próxima oportunidad y muchos éxitos y larga vida para usted y para el Grupo Nietzsche. Muchas gracias, Lina. Me encantó la invitación. Desde que me dijiste de una vez te dije sí. Sí. Porque te admiro y este tipo de espacios me parecen sumamente interesantes para que la gente conozca más allá de lo que ven en un escenario, a una persona, o a un grupo, o a una institución. Gracias por seguir la música de Nietzsche, gracias por seguirte a ti también, los televidentes, los seguidores, y que se repita. Cuando quiera, estamos a tus órdenes y por ahí nos vemos en los conciertos. Que así sea, maestro. Gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por haberse quedado con nosotros hasta el final de este capítulo. Nos vemos en un próximo episodio.